bueno, David, iremos a comernos esos guisos, iremos a visitar las fiestas de un sitio y de otro y a disfrutar de la fiesta, que los niños hacen la fiesta y qué bonito que sean los extranjeros también, que estén ahí a saco con las fiestas disfrutando, claro que sí. Y bueno, pues vamos con otro de nuestros platos fuertes ahora mismo. Vamos con una marchita más, David. Y antes de la marcha, después de la marcha, enseguida vamos a tener desde Ontinyent a Mari Carmen Monpó de Masters Ballet. Pero antes, David, ¿estás por aquí, David? David. Sí, estoy. ¿Con quién estás discutiendo? No, que acaba de llegar la dona. Vamos a poner una marchita que nos han pedido por ahí. A ver qué me pones. Y enseguida Venga, vamos con otro. Fenfesters. Vamos a ello. Ahí va. Hemos tenido pistas, ¿eh? Está buena también. Ahí va, vamos. Paco también. Luisa, Paco. Increíble. La Cruzada, sí señor. Silvia Mula también por aquí. La Cruzada. Roberto Fernández se une ahí a sumar puntos. Ay, Roberto, que se te mal. Semana pasada Roberto se pegó una cena. No me la quites, pónmela de fondo, David. Y prepárame el vídeo para después. Ahí va. Ahí sí. Prepárame el vídeo para después, que vamos a seguir a entrar con el vídeo de Masters Ballet. Pero antes os cuento, desde 1988, como las fiestas de Mojácar, tenemos a Masters Ballet aportando a la fiesta morocristiana un importantísimo trabajo en equipo, resultado del cual Masters Ballet se asocia a un estilo propio, caracterizado por la fuerza y la espectacularidad de sus creaciones. Se podrían definir unas claras señas de identidad, creatividad y originalidad, van de la mano con ellos. Masters Ballet cuenta en su staff con la importante aportación del coreógrafo internacional Marcos Morao, Premio Nacional de Danza en 2013, quien asesora y está totalmente implicado en los procesos de creación de todos sus espectáculos. A lo largo de estos 32 años han participado en la mayoría de las poblaciones en las que se celebran las fiestas de moros cristianos, en nuestra comunidad y fuera de ella. Y además, este año, 2020, han tenido sus primeras participaciones a nivel internacional. La primera de ellas en Macao, China, ahí es nada. Y la segunda de estas participaciones fue en Menton, Francia. Bueno, en China fue para el Año Nuevo Chino de este año. Y en Menton, Francia, para, esto no lo voy a decir bien seguro, en la Fête du Citron. Ahora me lo dice ella si lo pronuncio yo, porque el francés soy horrible. David, ahora vamos a poner el vídeo de Masters Ballet y le damos paso enseguida a Mari Carmen. Vamos a poner el vídeo que he de decir para todos nuestros Fenfesters. No sé si alguno lo habrá visto ya en sus canales de YouTube. Pero un vídeo que de verdad es de los más bonitos. Sí, o sea, yo me lo mandó Mari Carmen y a mí me sacó la lagrimita, ¿eh? Así que disfrutar este vídeo, que lo han titulado como Oración. Aquí lo tenéis. Que vuelvan pronto nuestras fiestas, las fiestas de cada pueblo, de cada lugar. Necesitamos vernos, compartir penas y alegrías, besarnos y podernos abrazar. Porque un pueblo que festeja es capaz de asimilar acontecimientos y confiadamente hacia el futuro, sin miedo, avanzar. Que vuelvan pronto nuestras fiestas, porque es la fiesta la que siempre vuelve a unirnos, reforzando valores y fortaleciendo ese sentimiento de identidad común. Nos hace iguales, pero únicos y diferentes a la vez.
porque la fiesta es memoria, es historia y hoy más que nunca es esperanza. El día que vuelva la fiesta serán nuestras fiestas, las de cada pueblo, las de cada lugar, la mejor celebración de que esta guerra, esta batalla, hemos sido todos unidos, capaces de ganar. Y ahora a ver quién dice algo. Más que, buenas noches, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Brutal Buenas el vídeo, noches. Pues la verdad que, claro, lo he vuelto a ver y me he emocionado, ¿Y quién no? Ahí tienen ahí los comentarios de Sebas, por ejemplo, los pelos como de punta. Y es que da mucha pena. Y la verdad que da mucha pena no tener estas fiestas y ver cuántas cosas da la sensación que vamos a perder con todo esto, ¿no, Mari Carmen? Así es. La verdad que la idea de compartir este vídeo, pues creo que nacía desde un sentimiento común de toda la gente que de alguna manera vivimos la fiesta, en este caso de los moros y cristianos, pero bueno, la fiesta en general, porque son tantos lugares y, bueno, tantos lugares a nivel mundial, porque ya esto no solamente afecta a la gente de nuestro entorno, que ha perdido tantas ilusiones, tantas posibilidades de celebrar, de conmemorar, de reunirse, que sentíamos mucha tristeza, pero al mismo tiempo sentíamos la obligación de transmitir un mensaje de esperanza. Y qué mejor manera que hacerlo, pues como nosotros sentimos, pues a través de la danza, de momentos especiales de nuestros ballets y con esa música de fondo tan bonita que es el Padre Nuestro en arameo, que forma parte de un espectáculo dijéramos, de nuestro catálogo, un espectáculo muy especial que es el Ballet Cades, que precisamente habla de la conexión de lo terrenal con lo, dijéramos, lo místico, ¿no? Y, en fin, la verdad es que me he emocionado, Alejandro. Hombre, y a mí me encanta porque yo además fuisteis nuestro plato fuerte en la capitanía este año aquí en Elche, con Cadés precisamente, y volver a escuchar esa oración y juntado y montado de esta manera, con todo este texto tuyo y toda esta situación, pues jolín, cualquiera nos emociona, Mari Carmen, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, me alegro mucho que os guste y una alegría y un agradecimiento enorme el que lo podamos compartir a través de este programa, que me parece una idea maravillosa, y daros la enhorabuena, porque bueno, yo he estado escuchando a la gente que me ha precedido y bueno, me ha encantado escuchar cosas que en este mundo nunca acabas de aprender y de sorprenderte y ver la riqueza que tenemos, ya no solamente en España, como han comentado desde Vera, que mando un saludo enorme porque, bueno, me ha alegrado mucho saber que allí no lo sabía, que habían fiestas de moros y cristianos. Y justamente antes de declararse el estado de alarma, Masters Ballet estuvo en Vera, pero no por el tema de los moros y cristianos. Estuvimos en un concurso, en la primera fase del concurso nacional de danza, donde tuvimos y tenemos siempre un recuerdo de allí maravilloso. Así es que, bueno, muchas emociones encontradas y muchos recuerdos y muchos sentimientos, Alejandro, la verdad. Muy buenas noches, Mari Carmen. Muy buenas Hola, noches. David, qué alegría. Hablábamos ayer y sabes que tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en Festa como representante de Ballet Master. He querido intrometerme porque, bueno, sabes ya que con la capitanía que nosotros hicimos aquí en Elche, que estuvisteis con nosotros con ese ballet espectacular, que vimos su estreno en Ontinyent, y a mí me gustaría mostrárselo a la gente. Entonces... David, las improvisaciones tuyas que me han dicho, bueno, improvisar, te digo, no, sí, y me acabas de pegar 3 vuelcos al guión, pero bueno, ahora lo arreglaré. Es que tengo que hacerlo. Tengo aquí a mis Fenfesters, preparados, así que estate atenta, Mari Carmen, al vídeo de Cades. Alejandro, dentro vídeo.
Abunde vas maya nektadashis ma tite malkuta meue sevillana aikana de vas maya Ay, hablan la de Suncana y humana vas bukalana kaubay ay Canada fahnan sbahnen lehaybay Ulatalana le mesiuna la pasana men qué tío. Qué guay. Guau, lo que me faltaba a mí para este día. Qué bonito. Te han puesto el vídeo que cabe. Qué guay. Feliz cumpleaños, Mari Carmen. Madre mía, ¿cómo sois? Qué bonito. Muchísimas gracias. Yo Qué que estoy regalazo. aquí, que os tengo, como dice Alejandro, a los mandos de esta nave. Te estaba viendo a ti, estaba viendo a Alejandro, creo que nos hemos emocionado todos lo que ha hecho Fenfesta esta noche. Muchísimas gracias, Fenfester. Es ahí donde se ve realmente que podemos hacer cosas maravillosas y como bien decimos, la unión hace la fiesta. Así que feliz cumpleaños, Mari Carmen, y os dejo que continuéis. Gracias, David. Menudo regalo. Compartes cumpleaños con un miembro de nuestra fila, con Pedrito, que también le felicito, y con mi hermano Jorge. Felicidades también a los dos.
Vaya, pues felicidades, más Géminis en este mundo. Sí, desde luego. Bueno, pues Bueno. ya visto este vídeo, tengo que decirles ya a todos los Fenfesters que eso es Kadesh, eso es Masters Ballet y eso es lo que David y Jorge en su día fueron a... Pues, ya me toca cambiar el guión de golpe, que eso lo tenía para después, pero bueno, voy a comentarlo ahora. David y Jorge fueron en su día a Ontinyent a verlo, lo vieron y dijeron, pues esto se tiene que venir con nosotros para Elche, sin ese suelo tan lleno de blanco, que era una parte muy importante, muy chulo que tuvieron en Ontinyent, que nosotros aquí por supuesto no se pudo sacar, pero jolín, era desde luego nuestro plato fuerte en la capitanía, que David decía, esto en la calle, además expresión de él, y me van a perdonar todo, dice, se te caen los huevos al suelo. David? Qué bonito lo que decís. Yo tengo que decir, y Roberto me ha enviado, lo he visto en directo entre la emoción, que también me felicitaba. Roberto, si me estás viendo, un beso enorme para ti y toda tu familia, que os tengo muchísimo cariño. Tengo que decir que en Elche es verdad que poco a poco se ha ido generando un vínculo muy especial. Y el año pasado con este espectáculo pues fue algo increíble. Allí ya tenemos grandes amigos, gente a la que le tengo muchísimo cariño y pues compartimos una pasión muy grande que es la fiesta. Y ¿qué voy a decir? Que llevar este espectáculo allí fue compartir cosas especiales, siempre lo son, porque quien me conoce sabe que este ballet surgió en un momento muy concreto de nuestra historia y también de mi vida personal, en la que con la comparsa de los Cávilas aquí en Ontinyent, cuando se planteaba la idea del boato, queríamos aportar algo, una cosa ya nuevamente diferente, porque siempre intentamos pues, generar sorpresa, innovar. Y entonces yo recuerdo que las primeras conversaciones iban en el sentido de es que este año, con esta capitanía, más que impresionar, queremos emocionar. Y mira si ha sido un poco la finalidad de este ballet, que hasta en el día de hoy a mí me habéis conseguido emocionar muchísimo. Yo te tengo que decir que yo sí que es cierto, yo a Ontinyent no fui, no lo había visto, me lo enseñaron ellos en vídeo y en vídeo no tiene, o sea, no refleja, a pesar de este vídeo tan espectacular, no refleja, por lo menos cuando lo que yo vi, que vi el momento del vídeo de la entrada Mora en su momento en la calle, no un vídeo montado como es este caso, no reflejaba para nada la espectacularidad que tiene este ballet, para nada, porque esto en la calle es otro mundo, es otro mundo y yo, por lo que significaba también a mí la capitanía, por supuesto, y por lo que es ese ballet de esa manera, o sea, yo lloré. No me ha pasado esto jamás con ningún ballet, jamás. Y yo con Kadesh he llorado. He llorado ese día y esta noche pues estamos casi que con la lagrimita ya a punto. Todo el rato. Es que, pues creo que es un sentimiento que comparte mucha gente, lo que estás diciendo, Alejandro, porque yo creo que cada ballet nuestro tiene una capacidad de conectar con las emociones de la gente. Pues unos transmiten más alegría, otros transmiten más misterio, otros color, pues eso, celebración, magia. Pero este ballet en verdad conecta con la emoción, con el verdadero sentimiento. Y bueno, es una cosa que comparte mucha gente, que cuando lo ven, pues se emociona. Y me encanta que la gente se emocione porque al final creo que a través de la danza lo que se busca, tanto los bailarines como aquellos que creamos los espectáculos, es conectar con las emociones de la gente. Pues sí, y que sepáis que tenéis, que David tiene, está enamoradísimo de Javi. Ya lo sé. Es que, bueno, nos hicimos una foto y Javi lo sabe y yo le mandé a David la foto y en la arrancada estuvimos allí compartiendo momentos muy especiales, muchísimo. Sí. La verdad es que sí. Bueno, yo, voy a ver de ir retomando un poquito todo lo que tenía por aquí preparado para preguntarte en el orden que quería porque David me lo ha desmontado todo. A ver, primero que nada,
vamos a ir a encarrilar esto, como te decía. ¿Qué tenías por delante este 2020? Ya no solamente de ir a todas esas fiestas que vais, que seguro que no ibais a faltar en ninguna, sino de cosas nuevas, de estrenos. ¿Qué teníais por delante? Pues Alejandro, teníamos previsto 3 proyectos maravillosos aquí en nuestra ciudad, en Ontinyent, con las 2 capitanías, con la Capitanía Mora, los Mudéjares, con la Capitanía Cristiana Esyauraos y con la Embajada Cristiana, los arqueros. Cuando se declaró el estado de alarma, estábamos ya con todos los proyectos en su fase de arrancar, como nosotros decimos, a correr, porque aquí cuando suena el medio año festero ya sabemos que nos toca correr. Si bien es verdad que las coreografías, los ensayos con los bailarines siempre los realizamos en el mes de julio. Y bueno, ya estaban todos los proyectos, diseños, ideas, complementos, músicas, estaba todo preparado sobre la mesa y de repente se declaró el estado de alarma. En ese momento todavía no se habían anulado nuestras fiestas, las de Ontinyent. Y también es verdad que en un principio nadie pensaba que esto iba a tener la repercusión que en estos momentos está teniendo. Y siempre con la confianza de, bueno, posiblemente al verano habrá pasado todo, era una esperanza, como una necesidad de acogerte, porque en ese momento yo creo que nadie estábamos preparados para lo que esto está siendo. Pero bueno, también es verdad que poco a poco, conforme iban pasando los días y se iba viendo el transcurso de esta pandemia, pues fuimos tomando conciencia de la realidad y de la gravedad del asunto. Y cuando Ontinyent declaró la suspensión de las fiestas, no por ser una noticia esperada, dejó de ser muy penosa y muy dolorosa, pero todos la recibimos como una cosa necesaria. Y ya pues junto con Ontinyent ya se fueron sumando pues todas las otras poblaciones que iban posteriormente al final de agosto, pues con toda la pena y con toda la tristeza del mundo, porque nosotros que somos de Ontinyent sabemos lo que para Ontinyent supone pasar un año prescindiendo de esa convivencia y de esa comunión a través de la fiesta. Y sé que en cada población esto está siendo con un sentimiento igual. No importa lo pequeña o lo grande que sea la población, al final un sentimiento no tiene ni color, ni raza, ni tamaño, es un sentir. Uh-huh. Y bueno, y fuera de lo que son los estrenos, ¿a cuántos sitios habéis dejado de ir este año? Pues mira, a muchos. No los he querido ni contar porque, ya te digo, no es cuestión de números, es cuestión de pena, pues porque detrás de cada contrato pues había tanta ilusión y tantas ganas de esa gente que trabaja durante tanto tiempo, porque ese año que es especial para esa comparsa, para esos cargos, sacar en las calles espectáculos, boatos, ideas, proyectos, sueños, ilusiones. Y bueno, y cada mensaje que llegaba, pero está siendo todo, no sé vosotros también cómo lo estáis viviendo, pero tiene también una parte de esperanza, como dice el vídeo, ¿no? Porque la gente te lo comentaba con la misma pena de compartir ese sentimiento de tristeza, pero también al mismo tiempo es muchísimo de agradecer que todos decían, pero contamos con vosotros al próximo año, y eso era como dejar una puerta abierta y eso, pues unas ganas de que todo pase, una necesidad de que todo vuelva, yo no sé si a la normalidad, pero a retomar aquellas cosas que necesitamos en la vida para ser felices. Pues sí. Te iba a preguntar, ¿tenías ya lo que son los vestuarios nuevos preparados para todos estos nuevos ballets o esto se quedó ahí un poco más? Terminados no, pero sí que teníamos pues ya muchísimos tejidos, materiales, diseños. Teníamos, dijéramos, el 50% del trabajo, o posiblemente estaba el trabajo como más complicado, que es el de diseñar lo que va a ser el boato, la idea, componer un poco cómo, de qué manera tienes que presentarlo, a través de qué elementos, de vestuario, música, escenas, todo eso sí que estaba ya sobre la mesa y en un proceso ya muy avanzado.
Pero bueno, el remate final es preciso dejarlo por muchos motivos. Por una parte, por el gasto que también supone la finalización de los espectáculos, que una vez los acabas necesitas sacarlos, sí o sí. Claro. Pero bueno, ahí lo tenemos todo en stand-by y yo sé que cuando volvamos vamos a volver, yo no sé si mejores, pero con más fuerza, seguro. Porque yo creo que cuando la fiesta vuelva, como dice el vídeo, volveremos con la sensación de que esto hemos sido capaces todos juntos de ganarlo, esta guerra, esta batalla, una metáfora que yo creo que define muy bien lo que vivimos a través de estos momentos. Además, la metáfora es ideal porque David sabe la frase que yo le dije en su día, que esto sí era una guerra. Y era una guerra en la que el enemigo luchaba con tanques y nosotros íbamos con arcos y flechas. Porque estábamos muy desprotegidos cuando en ese momento. Pero bueno, eso es otro tema, que la verdad es que... Uy. Sí, sí, sí. Es cierto, es muy cierto. Ahora, para que veas hasta qué punto me ha desmontado un poco David el guión, te voy a preguntar la siguiente pregunta conforme la tenía preparada. Antes de meterme más en harina de fiestas, que tú fíjate ya todo lo que hemos hablado de fiestas, digo, cuéntame un poco cómo funciona la escuela, porque claro, es que bonito de ver un ballet en la calle, ver el espectáculo, ver que se monta con todo eso, el colorido que aporta y todo montado, pero móntalo, ¿vale? Todo esto tiene detrás tela de montar que empieza desde la escuela, desde esas clases, desde luego dar forma al ballet, a los miembros de la escuela. ¿Cómo funciona todo esto, Mari Carmen? Bueno, pues funciona teniendo detrás una gran escuela, unos grandísimos y unos profesionales como la copa de un pino, que es todo el staff de nuestros bailarines, y con un equipo, un staff de gente entusiasta que se nutre de toda esa ilusión de bailarines, tanto pequeños como profesionales, como amateurs, que es la gente que le da el sentido a todo esto. Y trabajar codo con codo, o sea, se trabaja desde la ilusión, porque, mira, para nosotros, y cuando digo nosotros hablo lo que es Masters Ballet, tanto a nivel de escuela como a nivel de los moros y cristianos, de las fiestas, el espectáculo en la calle, y concretamente en los moros y cristianos, que es aquello que más nosotros tenemos la suerte de mover, es una oportunidad única de compartir nuestra pasión por la danza a través de la fiesta de los moros y cristianos. Y eso es una suerte. O sea, en eso yo tengo que agradecer cada día de mi vida el que este mundo me haya dado esa oportunidad, porque a nosotros lo que nos gusta es la danza, nos gusta bailar. Y hay mucha gente que no ve danza, que no está cerca de este mundo, no conoce demasiado este arte y tampoco se plantea muchas veces ir ni a un teatro, ni tampoco ni le ha despertado esa pasión. Y entonces, que un día al año, de manera gratuita, para el que lo ve, evidentemente la fiesta no es gratuita, supone un esfuerzo muy grande para todos, pero el que lo recibe en la calle es un espectáculo grandioso en el que los ballets aportamos esa pasión nuestra por la danza. Y eso para mí es una maravilla, es un tesoro, es un tesoro. Y entonces pues se trabaja desde la ilusión y desde la necesidad de compartir toda esa pasión. Y ahora mismo entiendo que bueno, imagino que buscando medios y forma de poder tener un poquito de esa distancia social y de poder empezar a retomar clases o ¿cómo lo estáis haciendo? ¿La habéis retomado ya? ¿Estás en camino? ¿Qué proceso llevamos, Mari Carmen? Pues, Alejandro, lo estamos pasando mal. Lo que pasa es que nosotros tenemos un espíritu luchador, somos muy luchadores porque todo nos ha costado mucho. Nosotros siempre decimos que nos sentimos fuertes gracias a que nuestras raíces son muy sólidas y sabemos dónde estamos y por qué estamos y dónde queremos llegar. Entonces, en estos momentos, esto yo creo que ha sido un bofetón enorme para muchísima gente. Son muchos años de escuela, muchos años de trabajo y cuando a veces sientes eso de ¡ay, qué bonito, qué bien, ahora qué bien estamos! Catapum. Te dicen, no te puedes relajar.
Entonces, ahora mismo seguimos con nuestras clases online, el contacto con nuestros alumnos de la escuela lo necesitamos porque es lo que nos da un poco esa energía y nos retroalimentamos de su ilusión y de su necesidad de vernos, porque lo que ahora mismo nosotros necesitamos es que toda esa gente que está cerca de Masters Ballet no pierda la ilusión por seguir bailando. Esa es nuestra meta ahora mismo. Y entonces, en ese sentido, pues hemos creado plataformas online, clases en directo, pero es verdad que necesitamos también ya retomar un poquito el contacto. Entonces, sí que hay un grupo, dijéramos los que están preparando su carrera profesional en la danza, que están retomando con muchísimo esfuerzo, con muchísimas medidas de seguridad, el trabajo en el aula, porque en el mes de julio tienen las pruebas de acceso. Pero poquito a poco iremos retomando, evidentemente. Con muchísima pena de no podernos juntar con todos estos bailarines que ya a estas fechas estaríamos haciendo listados, distribuyendo a la gente, pero bueno, es que ahora mismo no tenemos. Ahora, mira, justo hoy estaría yo y todo mi equipo en el Festival Infantil de los Más Pequeños de la Escuela. Es un festival donde hay una explosión de emociones impresionante. Eso es, dijéramos, la base de todo lo que nosotros hacemos. Es el futuro, los más pequeños. Y sentimos, yo llevo unos días donde tengo una pena tremenda por ver tantas cosas que se están perdiendo. ¿Que lo retomaremos? Seguro. Yo tengo toda la confianza y en ese sentido vamos a estar trabajando desde Masters Ballet todos los días. Pero te dejas muchas cosas en el camino, Alejandro, muchas cosas. Y ya son tantas actividades, eventos, actuaciones, momentos, reencuentros que estamos teniendo que posponer y ahora estamos ya, este mes es el mes de los festivales y cada día es, hoy estaríamos en los ensayos, hoy estaríamos con la primera sesión. Y la verdad que mucha pena. Pero bueno, ahí estamos intentando retomar y Dios quiera que en septiembre ya podamos reiniciar las clases con la normalidad que nos permitan los protocolos que en ese momento estén rigiendo desde Sanidad. Pues sí, yo te tengo que decir que en cuanto que estoy completamente de acuerdo para empezar con el tema de qué importante es el no perder ese hilo, esa conexión con la danza. Por aquí David y yo, de aquí donde nos ves, los dos hemos estado en su día yendo a clases de... Yo iba con mi mujer y bailábamos bachata, salsa y hasta tango. Y sí que es verdad, además para la boda hicimos una coreo muy chula con las 3 modalidades, ella y yo. Y luego ya te digo, al final desconectas un poco, luego ese poco se conecta, es un poco más y luego parece que te cuesta y te ves un poco, muy cuesta arriba ese retomarlo. Y la verdad es que es importantísimo no perderlo. Y es otra cosa que además yo también echo mucho de menos porque ese ratito de bailar a mí me encantaba, pero ahora ves, se me hace cuesta arriba por haberlo dejado un poco de lado. Pero bueno, ahí David y yo bailamos, David? Yo sabes tú que yo estuve dando mis clases para bailar porque yo cuando vi Cadés, tú sabes, Mari Carmen, que yo te lo he dicho ya muchas veces, yo me enamoré de Javi. O sea, Javi es al que podemos ver en el vídeo, el principal ahí delante. ¿Dónde está Javi? ¿Por dónde para Javi? Pues está en Ontinyent, confinado en su casa. Estaba haciendo el musical de Billy Elliot, ¿te acuerdas? Que yo os dije, no sé si podrá venir a él. Por eso te preguntaba, porque sabía pues que estaba claro, ahí un proyecto importante. Han cerrado todos los teatros y demás, pues tuvo la suerte él estaba en Madrid, pero tuvo la suerte de poder venir antes de que cerraran, dijéramos, la movilidad entre provincias. Y está aquí, aún no lo he visto, pero tengo unas ganas de darle un abrazote que... Voy a pinchar aquí a Javi. Ay, qué pena. Bueno, esto se va a quedar grabado, ¿verdad, chicos? Sí, hombre, sí, claro. se queda en redes, Bueno, de hecho, tú sabes, y te lo volveré a decir, y esto se queda grabado y te lo vuelvo a decir, sabes que yo tengo que cenar o comer algún día con Javi. O sea... Pues Javi, cuando me escuches o nos escuches, no sé, en directo no creo, pero... Yo te voy a mandar el enlace, aquí tienes una invitación. Yo me sumo a la cena, ¿eh? Que yo ya estoy en un momento que no me quiero perder nada. Yo digo a todo que sí.
a todo. Y además que sí, o sea, y más con todo esto, ¿verdad, Mari Carmen? Con todo lo que estás hablando, que la verdad es que yo estoy aquí aguantándome muy emocionado, pero sí que todo esto también nos va a hacer cambiar mucho el pensamiento de las personas y de verdad disfrutar de la vida, ¿eh? Sí, vamos a valorar lo que de verdad es importante. Creo yo que es una lección de vida. Y tanto, y tanto. Bueno, yo creo que yo te voy a decir, en secreto, ahora que no nos oye nadie, Exacto. que yo a lo mejor, por mi edad, esto ya lo sabía. A mí no me hacía falta una pandemia para saber las cosas que son de verdad importantes en la vida. Así es. Pero también es verdad que a mí esta situación, y hablo a nivel personal, me ha permitido reencontrarme con muchas cosas que por mi estrés, dijéramos, del día a día, tenía un poquito apartadas. Mis cosas de mi casa, el poder cenar con mi marido, el poder tener un rato para comentar ciertas cosas con mis hijas. Y la verdad que esto me ha llegado muy adentro. Muy adentro. Volveremos, ¿verdad? Todos hay que vivir. O sea, ahora estamos todos con esa sensación de, bueno, esto está, no podemos dejar de perderle el respeto, pero tenemos que, de alguna manera, aprender a vivir, porque hemos estado confinados y, de alguna manera, pues estábamos sobreviviendo, un poco todos encapsulados y protegidos de muchas cosas, pero la vida es otra cosa. En la vida hay que pelearla, hay que lucharla, hay que vivirla y hay que disfrutarla. Yo tengo que decirte que yo, antes de todo esto de la pandemia, miraba y decíamos, a ver, para quedar, y hacía así, miraba esto y quedaba con 3 meses de margen porque tenía todos los fines de semana pillados. O sea, imagínate, ya decías, oh, no tendrás que hacer. Bueno. Mari Carmen, a ver si voy a intentar tirar un poquillo ahí, a ver si algún spoiler de algún estreno que tenías para este año. ¿Podemos tener ahí un pequeño spoiler? Sabes que no. ¿O es secreto de sumario? Secreto Yo digo, voy a intentarlo. Yo sabía la respuesta. Y más con un año, porque ahora, claro, todo se pospone. Entonces, es imposible que yo te cuente nada. Jamás lo he hecho. Tú sabes que bueno, ahí estaremos. Lo único que, una vez más, intentaremos darle una vuelta a todo para que, siendo espectáculos de fiesta con alma festera, aporten innovación y siempre, pues eso, lo que yo antes te explicaba, con CADES era una necesidad de cambiar un poco la emoción y la conexión. Pues en estos espectáculos volveremos, intentaremos darle pues una vuelta de tornillo. Nosotros estaremos, si lo sabes, ahí en Ontinyent para ver vuestro estreno, que a nosotros nos encantan. Voy a aprovechar la palabra, ¿eh? Sí, tú sabes que yo no fallo. Voy a aprovechar porque nos pregunta Paco, Martín del Grupo Sky, que imagino que también habéis desfilado con música en directo. Nosotros sí sabemos que lleváis música siempre. En directo. Voy a sumar a esa pregunta de, ¿siempre tenéis la misma banda de música que trabaja con vosotros o vais cambiando? ¿Cómo lo hacéis? No, en verdad en los ballets se trabaja en función del espectáculo que tú quieres diseñar, necesitas un tipo de música. Yo tengo que decir, y a colación de esta pregunta y esta observación que te hacen, que yo soy una defensora a ultranza de la música en directo. Siempre, siempre, siempre que puedo, y siempre que podemos, si las comparsas lo permiten y las condiciones se alinean para que así sea, a nosotros, a los bailarines y a todo Masters, somos unos defensores de la música en directo. De hecho, te tengo que decir que creo, no lo sé con seguridad, pero creo que somos el único o de los pocos ballets que desde el ballet hemos hecho creaciones, encargos para composiciones de música, de fiestas. Como CADES en este caso, ¿no? Que se compuso exactamente para ese ballet. Para ese ballet, Saúl Gómez, maravilloso, y con Bela Caíto, otro espectáculo también de los Cávilas. Bela Caíto fue un encargo de Masters Ballet a Saúl Gómez directamente para estrenar una marcha mora que era también maravillosa y nosotros apostamos por la música en directo. Hay otro tipo de espectáculos más africanos, pues que necesitas otro tipo de registro, más percusión, pero también es verdad que el tema del equipo de sonido
aporta para este tipo, según qué espectáculos, para mí aporta un plus. Pero yo jamás sacaría una marcha mora en un aparato de sonido. O sea, en un aparato de sonido sacas aquellos registros que en la calle no puedes permitirte sacarlos en directo, como por ejemplo una voz a capela, como es en el caso de Cades, como unos susurros, como un movimiento del aire. Todas esas cosas sumadas con luego la música en directo es para mí algo maravilloso y que aporta, que no resta. Y por lo que tú comentabas, pues no, trabajamos con muchas bandas de música. Es verdad que yo aquí en Ontinyent, y la gente que me conoce también sabe que desde Masters Ballet intentamos apostar por la gente del pueblo, a lo que son los estrenos. Pero yo luego cuando vamos fuera, muchas comparsas nos dicen, pues mira, aquí tenemos esta banda de música, ¿podéis adaptar la coreografía? Siempre, siempre. O sea, pero ya te digo, que si a nosotros nos ofrecen la posibilidad de elegir, Masters Ballet siempre con música en directo. Porque además la música es una parte importantísima de la fiesta. Y eso, pienso que nadie lo pone en duda. De hecho, con nosotros vino la banda de Agullent, que también pues sí, que fue aprovechamos, la banda que la estrenó aquí en Ontinyent. Aprovechamos también para saludarlos, como no, por su trabajo aquí en Elche con vosotros. Impecable, impecable. La verdad que sí, una maravilla. Este tema de la banda, de la música en grabación, sé que suscita a mucha gente, le levanta escamas, pero yo creo que hay que tener también una mentalidad un poquito abierta. No hay que abusar del tema del aparato de música, pero es verdad que la fiesta de moros y cristianos hoy en día no es lo que era hace unos años. Ha crecido en calidad, en cantidad, en originalidad, en conexión. Lo que antes estaban comentando los contertulios que teníais, qué maravilla escuchar que la fiesta es tan grande y llega hasta los países de Latinoamérica. Increíble. Entonces, la música es también un lenguaje universal, igual que la fiesta. Y bueno, es que encima pues la historia de la fiesta con la música es una maravilla. Yo no soy una gran conocedora, pero sí que soy una gran disfrutadora de esas músicas que nos han acompañado a ciertos ballets. Pues Alejandro, te dejo con Mari Carmen. Venga, que hoy me está boicoteando David del programa. Me lo estoy pasando muy bien, me lo estoy pasando fenomenal. Yo lo digo de broma. Él, además me ha dicho, ¿puedo improvisar? He dicho, claro que sí, hombre, aquí vamos a charlar de fiesta y si tiene que hacer una pregunta, siempre es bienvenida y al final todo suma. Yo te quería... Tú descuida. Qué tonto está. A ver, yo retomando un poquito lo que te preguntaba antes sobre la escuela, sobre el funcionamiento y tal, yo más o menos he podido escuchar, que no sé si será tu caso, pero sí que el funcionamiento quizás de escuelas, vamos a ponerlo en general, ¿vale? De cómo funciona de cara a lo que viene siendo el tema de cara a salir o participar en fiestas de moros y cristianos. Yo esto te lo digo porque mi hermana en su día estuvo, no sé si en alguno de los ballets de Alcoy, ella que iba a bailar también desde bien joven, y bueno, y alguna amiga que tengo participando en alguno de estos ballets también, pues me comenta pues eso, que pues bueno, ellas forman parte de la escuela, van a bailar, independientemente de lo que tiene que ver el tema de fiestas y tal, y luego llega un momento en el que, pues eso, se va a montar un espectáculo, se le ofrece dentro del grupo de la escuela, el que quiere, el que no quiere, lo que supone el coste de ese traje, de ese boato que costea cada miembro del ballet, y luego, pues ya a partir de ahí, una vez ya han participado y tal, sí que, pues bueno, en cierta manera ellas se llevan esa repercusión económica que supone el participar en otros bolos. No sé si esto es así, o he cogido un poco ideas así al vuelo y las he juntado. Sí, es correcto todo lo que has dicho, pero muy bien este tema porque hay también como una leyenda oscura en cuanto a que si los bailarines, ¿por qué tienen que pagar? Si las comparsas pagan. Me estoy refiriendo a los estrenos, ¿vale? Evidentemente, cuando vamos a bailar de gira, cuando nos vamos a otras poblaciones, es al revés. Los bailarines tienen una remuneración. Tengo que decir que es una remuneración para mí simbólica, porque
evidentemente no cubre el trabajo, y ya no digo el trabajo para ese bolo, digo el trabajo que lleva ese bailarín encima de él, su preparación de tantísimos años para llegar a ser capaz de ofrecer un espectáculo de ese nivel. Pero bueno, es verdad que ni ellos ni nosotros en esto estamos por dinero. Aunque mucha gente pueda creerlo, no es así. O sea, estamos por varios motivos. Uno de ellos, lo que antes te he explicado, es esa pasión por aquello que hacemos y por aquello que sentimos y nos gusta compartir. Y otra también es porque, evidentemente, para nosotros es una manera de mostrar el trabajo. Y, por ejemplo, aquí en el pueblo, estrenar un espectáculo, tanto los niños como los profesionales, como las bailarinas amateurs, es un lujazo poder desfilar por la calle de tu pueblo haciendo aquello que más te gusta. Y, evidentemente, es un escaparate. Y eso luego repercute, pues, si los niños del pueblo lo están viendo y les gusta, pues se les despierta esa ilusión por bailar. Pero el poder crear un espectáculo, yo creo que poca gente es consciente del coste económico, por un lado, y del esfuerzo humano de un año de trabajo para llevarlo a cabo. Entonces, es verdad que las comparsas pagan un importe, dependiendo de la comparsa, es un importe correcto o a veces pues no, pero nunca, y esto te lo digo y vamos, y me reafirmo, jamás de los jamases, ojalá, ninguna comparsa ha podido pagar el coste real del estreno de un espectáculo. Entonces, claro, necesitamos volver a rodar para recuperar ese dinero. También es verdad que ese dinero se invierte en aquellos gastos que necesitamos para mantener toda esa infraestructura. Tú imagínate, nosotros ahora mismo tenemos un local alquilado enorme donde tenemos el taller de creación, porque todos los vestuarios, todos, complementos, elementos de coreografía, se elaboran en nuestro taller. Todos. A veces necesitamos de la ayuda externa de algún artesano por algún tema en concreto, pero todo pasa desde el diseño a la elaboración en nuestro taller, más el almacenaje, más las salas de ensayo. Todo eso tiene un coste al año. Y luego, evidentemente, a los bailarines cuando van a bailar fuera tienen que cobrar, por lo menos una cosa que, como estábamos hablando antes, simbólica. Y es verdad que para el estreno, como antes te he dicho, no se llega nunca a cubrir el gasto total del coste. Los bailarines pagan una cuota. Nosotros lo tenemos considerado como una cuota, ¿vale? Intentamos que sea una cuota lo mínimo, que pagan la misma cuota si salen en un espectáculo como si en dos, pero para que nos ayude a acabar de inicialmente afrontar los gastos que necesitamos. Sí, no sé si te he respondido. Sí, no, por supuesto. Luego, un poco lo que comentaba antes, yo lo que me decía mi amiga y sus padres sobre todo decían, al final, entre lo que te puedes gastar del traje, de hacerte todo el rollo, más luego lo que puedes cobrar, dice, al final es lo comido por lo servido. Dice, no gana dinero la chiquilla yendo a bailar por ahí, ni muchísimo menos. ¿Qué es lo que te dices? Es el que te gusta, te lo disfrutas y sales a la calle a bailar porque te apetece, porque no gana dinero de esto. No se baila por dinero, evidentemente, pero también te digo una cosa, cuando la gira es grande, los bailarines que bailan en todos los espectáculos al final sí que hacen una hucha, quiero decir. No, claro. Yo te lo digo porque en mi caso yo tengo 2 hijas que son bailarinas y ellas sus concursos de danza, mientras eran bailarinas y íbamos, como te estaba comentando antes, en este caso este año ha sido a Vera, sus concursos de danza se los pagaban de sus ballets, de haber bailado durante la gira del verano. Y también para ellos es un estímulo. Pues alguien lo dedica en sus espectáculos y en sus concursos, otra gente se compra puntas de ballet, otra gente se quiere comprar un pantalón vaquero, otra gente se quiere ir con los amigos. Y también para ellos, en esas edades, que están empezando, pues hablamos de 16, 17 años, pues es importante tener ese reconocimiento y esa recompensa, ¿vale? Y evidentemente luego pues los más mayores, los más profesionales, ese dinero no les supone, a veces es más el tiempo que invierten en los ensayos, pero también te voy a decir una cosa, en esa edad, cuando ellos ya mayores quieren seguir bailando, están porque comparten realmente esta pasión y para ellos es la oportunidad de reencontrarnos después de un año, cada uno en su sitio, como antes decía
David, Javi en Madrid, el otro que ha estado en Nuremberg, la otra que está en Suiza, en fin, gente que tenemos por medio mundo ya bailando, pero llegan los moros y cristianos y es como al sitio. Oye, Mari Carmen, una cosita, a ver. Ahora necesito que me contestes, vayamos súper escueto, porque te quiero preguntar 4 cosas rápidas antes de acabar, que no me puedo ir sin preguntártelo, y ya vamos como dos horas de programa y no es que tenga detrás a la publicidad o alguien diciendo para otro programa, pero a mí me sabe mal un poco. Pero hay que la cenar, gente. ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde voy. Mira, yo quería preguntarte un poco, y esto sí que entiendo que me podrías explicar, como ya me has dicho un poquito antes, y 1000 detalles, pero sí que quiero un poquito A, B y C. ¿Cómo trabaja Master Ballet? Porque está claro que sí que es, en cierta manera, el decir, si van Jorge y David en este caso a buscar Ontinyent y dicen, Mari Carmen, quiero Cadeix, pues eso que val, pues está claro, nos llevamos Cadeix y ya está. Imagino que se podrá quizás hacer alguna adaptación, algún detallito de cambiar, pero fuera de lo que es esto, a la hora de crearlo de cero, ¿esto cómo funciona? Porque esto sí que me parece increíble, el decir, vamos a hacerlo esto. ¿Quién te lo encarga? ¿Cómo te lo se monta? Si es presidencia, si son los cargos, si es diseñador del boato el que te lo está encargando, quiero algo así. ¿Cómo se crea un ballet de cero? Pues mira, un ballet de cero se crea siempre desde una idea inicial de la comparsa que ese año ostenta un cargo. Se ponen en contacto contigo y te dicen, mira, este año nuestra idea de boato queremos contar o nos trasladamos a esta época o tenemos esta idea de esta historia y queremos que el ballet un poco refuerce esta parte, por ejemplo, ¿vale? Y tú ya empiezas a desarrollar y es como una colaboración, o sea, es un trabajo, por lo que yo te decía, de equipo desde Masters Ballet con la comparsa en este caso. Otras comparsas a veces te dicen, pues no tenemos una idea muy concreta, pero queremos algo que rellene este hueco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cada comparsa tiene una necesidad. Entonces, desde Masters Ballet, el equipo creativo, donde tú antes muy bien has dicho que tenemos la suerte de contar con el Premio Nacional de Danza del 2013, que aporta siempre una visión muy interesante y muy necesaria, empezamos a aportar ideas y de todas las ideas, pues al final se va haciendo una elección y al final te vas quedando con el diseño y van surgiendo las cosas, pero es un proceso elaborado y largo. Ya lo creo. Y a mí, ya te digo, me parecería increíble cómo montar todo, cómo adecuarlo, esa música, qué música ponemos, en qué vestuario, y luego ya ni mucho menos el decir esa coreografía, que hacer todo eso, empastarlo, es una barbaridad y yo tengo que decir que chapó porque luego queda genial. Gracias. Mira, en verdad yo te digo, es muchísimo tiempo es de backstage, o sea, de trabajar, de aportar ideas, o sea, ese es el trabajo más importante para nosotros. Y luego ya viene la elaboración de los vestuarios, que es ya más cerca de las fiestas. Un mes antes hacemos las coreografías, porque es verdad que los bailarines son muy profesionales y lo aprenden muy rápido. Y luego ya es las pruebas de maquillaje, de vestuario y, bueno, el maquillaje también es un elemento muy importante en los ballets y los complementos y ya pues una semana antes estamos todos que se nos sale el corazón, ya los ensayos son a veces con música en directo cuando tenemos ocasión y el día del estreno es pues volar. Pues sí, tenía un par de preguntitas más que les voy a dejar, que era en plan, pues bueno, que dónde soléis y que no falláis, o dónde os gusta más participar y dónde tal, que imagino que será Ontinyent, porque en casa siempre apetece más. Pero bueno, antes que todo esto, para acabar, que invites a la gente a ir a Ontinyent, a ver esos estrenos y que me cuentes, porque esto quiero que me lo cuentes antes de irte también, que yo imagino que, bueno, que yéndote como habéis ido a China, a Francia y a tantas localidades donde habéis podido salir a bailar, tendrás 1000 anécdotas de estas que luego salen en el autobús o en las escenas y te ríes acordándote de aquello que pasó y tal. Yo quiero que me cuentes una anécdota y nos vamos. Madre mía, una anécdota. Me lo podías haber dicho y me la hubiera preparado. Tienes razón.
Pues bueno, entonces dejamos esto, ya me lo contarás por WhatsApp y lo contaremos. Anécdotas, la verdad, tenemos muchas. Nos la vas a contar en la comida que vamos a hacer con Javi. Nos lo vas a contar. Vale, va. Ahí Vale, me va. gusta. Pero bueno, imagínate la de anécdotas que tenemos, en 30 y pico años que llevamos en este mundo. Muchísimas Ya lo veo, anécdotas. ya lo creo. De todo tipo, divertidas, para llorar, para no recordar. Pero bueno, siempre parece que te quedas con lo bueno, siempre. Claro que sí, por eso te decía que ya no es que digas llevo 32 años y todos los años saliendo en las fiestas de Ontinyent, no es que cada año son muchas poblaciones, son muchos sitios y muchas cosas para salir. Bueno, Mari Carmen, lo que te decía, hemos tenido miles de comentarios en Facebook durante toda la intervención tuya, gente animándote, sobre todo en la felicitación de cumpleaños, a la que nosotros queríamos estar ahí contigo, hoy sí o sí. Y además, bueno, también ha sido casualidad. Llevamos mucho tiempo David y yo diciendo hay que sacar a Mari Carmen y fíjate tú por dónde que hemos ido a sacarla, David, en el día del cumpleaños. Vaya que sí. Muy acertado. Mira, he tenido, de verdad os lo digo, gracias a toda la gente que me ha felicitado a través de este programa también, pero he tenido un día muy bonito, muy especial. Y esto ha sido la guinda, porque, bueno, pues, ¿para qué? ¿Para qué os voy a decir? David, que muchísimas gracias. Y no esperaba esto, no esperaba compartir algo tan personal, pero ha sido precioso, de verdad. Muchísimas gracias. Nos alegra muchísimo. Muchísimo. Bueno, yo quiero de verdad os quiero felicitar porque cuando ayer, David, me comentaste la idea y tal, no sabía que era algo tan profesional, tan bonito, tan especial y que nos permita una conexión, porque ya que este año no vamos a tener la suerte, como decías, Alejandro, de visitar tantas poblaciones donde tenemos tanta gente querida, porque para mí las fiestas ha supuesto también un redescubrir nuestra geografía española y ya a nivel también internacional, aprender de cada sitio cómo se vive la fiesta y sobre todo de tener una grandísima cantidad de amigos especiales con la que tengo la suerte de, pues mira, como ahora, ¿ves? Estar aquí hablando de algo que nos une de una manera tan bonita. Entonces, ya que este año no vamos a tener la suerte de poder visitar todos esos sitios donde teníamos tantísimas ganas de llevar nuestros espectáculos, pues de alguna manera estar presente. Aquí estamos, seguimos vivos, estamos bien, queremos fiesta, queremos que vuelva la fiesta, queremos que se sienta la fiesta, queremos bailar, necesitamos bailar. Y aprovecho para mandar un abrazo a toda esa gente que confía con nosotros, que por favor que vengan a ver también nuestras fiestas, que para nosotros, como tú dices, son especiales al mismo tiempo y de la misma manera que son las de cada pueblo. Y bueno, cómo no, a nuestros bailarines que son los que hacen posible, o sea, son nuestra manera de transmitir todo eso. A través de ellos, son el alma, el cuerpo de nuestros espectáculos. Os dice el cuerpo de baile, ¿eh? Pues vamos a aprovechar y ya digo, ya que nos das la enhorabuena, nosotros la idea principal es de llevar la fiesta de moros y cristianos a las casas, ya que no las podemos tener en la calle. Y así que nada, una vez más invitaros a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro Facebook y que, como decimos siempre, que sigamos haciendo la unión, con la unión hacia la fiesta. Y nosotros seguiremos. A ver si llegamos a esa cantidad de seguidores que tiene Masters Ballet en Facebook. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! Ya, tenemos mucha gente. Es bonito, la verdad es que es bonito. A todos un abrazo enorme. Claro que sí. Te iba a decir, el año que viene, Ontinyent 2021, estamos ahí, vamos a grabar, ya voy a ir pidiendo acreditación de Festa para grabar en vivo y en directo esos estrenos de esos ballets de Masters Ballet. FENFESTA estará en el directo, en el estreno de Masters. Y un abrazo muy fuerte para todos esos cargos y esos pueblos que están, pues eso, sufriendo lo que estamos comentando. El tener que posponer todos esos momentos. Pero estaremos, ¿verdad que sí, chicos? Estaremos ahí con más fuerza y más ganas que nunca. Buenas noches, Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Termina de disfrutar el día de tu cumpleaños. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues David,
Me lo he pasado genial, no te puedo decir Sí, otra cosa. hoy, de hecho, mira, tengo aquí, por aquí leo que ponen aquí, mira, programón que os habéis vuelto a marcar, Fenfesta, cada día superáis, gran programa, enhorabuena. O sea, de verdad que hemos estado toda la semana así calladitos porque estábamos trabajando en ello, dándole vueltas y dándole forma y al final creo que hemos acertado y hemos traído Yo he disfrutado mucho, me he emocionado y la verdad es que cortamos el directo con una marchita a un concurso y me voy a verlo, Alejandro. Me voy a verlo. Sí, sí, te vas a